La palabra Idonet tiene muchos significados en la lengua élfica. Uno de ellos es aislamiento. Durante siglos, la soledad fue lo único que conocimos. Vivíamos en enclaves muy por debajo de las olas, ocultándonos en la oscuridad abisal. Solo salíamos a la superficie para saquearla, recolectando materia espiritual para defendernos de la maldición que nos debilitaba. De esta manera, sobrevivimos, aunque nuestra nueva existencia nos endureció y nos volvió distantes. La palabra Idonet tiene muchos significados. Uno de ellos es supervivencia. Aquella época de seguridad provisional ya pasó hace mucho. Incluso a leguas bajo la superficie, ya no podemos escapar de la furia del ataque del caos. Nuestro aislamiento mantuvo a salvo al linaje de las profundidades de los habitantes de la superficie. Nuestros enclaves permanecieron prácticamente intactos por la guerra. Ya no es así. Los arrecifes de almas sagrados arden, los mares se retuercen, envenenados y ahogados por los cadáveres. Las almas de nuestros antepasados difuntos son devoradas por demonios hambrientos. Hay que responder por estos horrores. La ira de los Zitai despertará a los océanos. Los mares arremeterán con toda su furia tormentosa para destruir a nuestros enemigos. Nadie podrá siquiera lanzar una piedra sobre su superficie sin pagarlo con su vida. La palabra Idonet tiene muchos significados. Uno de ellos es venganza. Los océanos de los reinos son vastos e insondables. Este mundo oscuro y desconocido está lleno de secretos que superan con creces el entendimiento de los mortales. Hay lugares aquí a los que ni siquiera los dioses se han atrevido a aventurarse. Fisuras volcánicas que escupen fuego y gases venenosos, fosas más frías que el vacío y bosques de algas del tamaño de continentes. En esos lugares ocultos habitan los misteriosos elfos marinos conocidos como los profundos Idonet. Los Idonet son un pueblo frío y extraño, aún más debido a las condiciones extremas de su entorno. Hace siglos fueron obligados al exilio por su dios creador, Teclis, quien vio en ellos una oscuridad incipiente que no podía tolerar. Buscaron refugio de su ira bajo el mar, en aguas tan profundas que ni siquiera el archimago de Gis podía iluminarlas. Allí aprendieron a soportar condiciones hostiles, invocando poderes sobrenaturales para resistir la presión aplastante del abismo. Tales penurias no han quebrantado a los profundos. De hecho, hay pocos guerreros tan despiadadamente capaces como ellos. Sin embargo, a pesar de su resistencia, una sombra se cierne sobre los Idonet. Una terrible maldición los marca desde su nacimiento, condenando a la mayoría a un lento y devastador declive. Si no cosecharan el alma de las criaturas sensibles y la implantaran en los afectados por esta enfermedad, los elfos pronto disminuirían y se extinguirían. Así, las huestes Idonet surgen de las profundidades para cazar almas, con agua salada brotando de sus armaduras coralinas y sus fríos ojos fijos en la costa. Atacan y matan sin dudarlo, pues valoran la supervivencia de su especie por encima de todo. Incluso para el supremo rey de los Idonet, la presión del Sar Danoi era difícil de soportar. Volturnos se dejó llevar por la corriente del abismo. Aunque rodeado de oscuridad, no estaba solo. Algo inmenso rozó su cuerpo. Alcanzó a ver un ojo plano y límpido, tan grande como un escudo ancho. Volturnos no se inmutó. Estos guardianes no se atreverían a atacar a un Zitai, y Volturnos era el último de ese antiguo linaje. Quizás también percibirían la ira que había en él, la necesidad de luchar que llevaba tanto tiempo sin satisfacer. Abajo se vio un resplandor, un tono dorado a etéreo, extraño en la penumbra. El Sar Danoi, la fosa más profunda de Girán, no podía ocultar la luz de la linterna ocariana. Sus botas tocaron materia sólida. Había llegado al templo. Mataela estaba esperando, por supuesto. Nada podía penetrar en esas aguas sin su conocimiento. La oráculo del abismo llevaba una corona de metal negro y unas capas de formas arremolinadas. Habitantes de las profundidades y peces linterna ciegos que bailaban en espirales enloquecedoras.
Su resplandor iluminaba el rostro pálido e indescifrable de la oráculo. «Supremo Rey», dijo la oráculo. No había deferencia en su saludo, ni ninguna pregunta implícita. Sabían por qué había venido. Volturnos inclinó la cabeza. Pocas criaturas en todos los mares podían provocar tal gesto en el último de los Citais, pero Mazaela era la encarnación del océano mismo, aunque Idonet era más un recipiente elemental. «La guerra ha llegado a los enclaves, oráculo», dijo, tomando asiento en un trono tallado en la piedra abisal. «El océano arde. Los Skralites, los hombres rata, se vierten en nuestras aguas como veneno. Los demonios retozan entre las ruinas de los coros de almas destrozados. Lo he visto. Entonces, te pido consejo. Habla, Augur. ¿Qué debo hacer para salvar a mi pueblo?» La mirada de Mazaela se clavó en la del Supremo Rey. «Despierta al océano», dijo. «Revive los mares con las almas de los enemigos, con los espíritus moribundos de tu propia gente, si es necesario». Las palabras murieron en los labios del Supremo Rey. Tan impensable era tal curso de acción. Era una traición, un sacrilegio. Sin embargo, ¿qué otra alternativa había? «Recorres un camino difícil, Supremo Rey», dijo Mazaela, «pero no lo recorres solo. Por primera vez en muchos años abandonaré Sardanoi. El destino de los Idonet debe decidirse». En la siguiente imagen podemos ver algo inusual entre los Idonet, pues asediar y asaltar una fortaleza enemiga no les parece que merezca la pena en términos de tiempo y vidas. Para sus objetivos es mucho mejor atacar territorios aislados y desprotegidos. Sin embargo, cuando lo consideran necesario, la fuerza bruta del mar aetéreo puede derribar incluso la fortaleza más poderosa. Ese fue el destino de la fortaleza de Karser, una ciudadela oscura de los adoradores a los dioses del caos que vomitaba hechicería tóxica en el mar de Maidar, en Girán, y cuyos castellanos habían causado la desaparición de varias colonias del enclave Ionraj. Cayó ante la ira de los profundos en menos de un día, con sus murallas reducidas a escombros por las olas gigantes y los furiosos gigantes del océano. Vaya, eso que se ve allá al fondo parece un kraken. Los Idonet no dejaron ni un alma que pudiera hablar del destino de la fortaleza, solo las ruinas azotadas por las olas de lo que una vez fue un bastión poderoso. Presenciar una incursión Idonet es como encontrarse atrapado en una pesadilla, pero despierto. Primero, desciende una niebla helada que se arrastra desde el océano y envuelve a aquellos que los profundos han seleccionado como sus presas. Esta niebla embota los sentidos y llena la mente de una oscuridad asfixiante. Ejércitos enteros se ven atrapados en una burbuja de gélida irrealidad, con el aire distorsionándose a su alrededor como si estuvieran mirando la superficie ondulada de un lago. Mientras estas almas desconcertadas tropiezan, con la mente inundada por magias que las confunden, unas formas comienzan a moverse entre la niebla, criaturas elegantes y letales con aletas afiladas y fauces repletas de hileras de dientes ganchudos. Gritos ahogados resuenan cuando los rezagados son arrastrados hacia la oscuridad, dejando tras de sí manchas de sangre. Con sus presas rodeadas, los Idonet se lanzan a la caza. Las bestias del abismo atraviesan el aire como si fuera agua, con sus impasibles jinetes a elfos, empuñando arpones y ganchos con púas. La ágil infantería les sigue de cerca, sin ojo y en silencio, lanzando flechas o blandiendo espadas curvas de 2 manos. La matanza es rápida y despiadada. Cuando termina, y los espíritus de los caídos se arremolinan en el aire como bancos de peces luminiscentes, los sacerdotes de las profundidades salen a recoger su cosecha de almas. Estas huestes Idonet, conocidas como falanges, están lideradas por generales regios que se han entrenado sin descanso en las artes de la batalla. Pocos ejércitos de la superficie pueden esperar resistirles, pero los profundos rara vez se comprometen en un conflicto que exija un alto precio. Los Idonet no son un pueblo fecundo. Muchos de los suyos nacen con almas marchitas, destinados a vidas cortas e infelices, a menos que se les injerte energía espiritual robada. Las pérdidas sufridas
no se recuperan fácilmente. Esto no quiere decir que los profundos eviten las batallas difíciles, simplemente eligen atacar donde menos se les espera. Para cuando sus enemigos están listos para organizar un contraataque, los Sidonet han desaparecido. Las únicas señales de que los elfos marinos estuvieron presentes son cadáveres pálidos cubiertos por una pátina resbaladiza de escarcha y un ligero olor a salmuera que flota en el silencio ominoso. A pesar de su destreza con las armas, el poder más letal de los Sidonet reside en la magia de las profundidades marinas que aprovechan. Esto se manifiesta con mayor claridad en el fenómeno conocido como el mar etéreo. Bajo las olas, este entorno conjurado permite a los profundos sobrevivir a la inmensa presión del océano y moverse, respirar y hablar como si estuvieran en tierra firme. Cuando se invoca en la superficie, desempeña el papel contrario, dando rienda suelta a las bestias de guerra acuáticas más peligrosas de los Sidonet para dominar el campo de batalla. El mar etéreo es también una potente arma arcana que puede esgrimirse en la batalla para desatar corrientes turbulentas y estallidos de fuerza aplastante, con el fin de destruir a los enemigos de los Sidonet. Aunque algunos miembros de la casta guerrera aqueliana pueden manipular el mar etéreo de forma limitada, se necesita un miembro del sacerdocio Ysaran, expertos en canalizar el poder elemental, para lograr las complejas hazañas de conjuración que permiten a las falanges llevar el océano a la tierra. Lachnar vertió el metal fundido, de color azul blanquecino, en el molde. Observó cómo llenaba la forma de una hoja, dentada a lo largo de su filo letal y curvada suavemente en la punta como la cresta de una ola. La piel amorfa del mar etéreo gemía bajo la fuerza combinada del peso y el calor, ya que se encontraban a una profundidad que pocas criaturas vivas podían soportar. Solo aquí, en la forja de la grieta de Turunhaid, podía fabricar un arma digna de un señor aqueliano. Sentía los esfuerzos de sus compañeros Ysaran mientras luchaban por mantener la burbuja de atmósfera habitable. Si su concentración se rompía por un momento, todos se convertirían en líquido. El trabajo del maestro Baular era rápido pero preciso. Debilitó con cautela el mar etéreo en un pequeño espacio alrededor de la hoja, exponiéndola a toda la fuerza opresiva y aplastante del océano. La aleación azulada, auténtico acero pelágico, tan raro como las lágrimas de un dios, se oscureció y aplanó al instante, como si lo hubieran golpeado 1000 martillos de herrero a la vez. Tras restaurar el mar etéreo, Lachnar colocó la hoja en el horno de la forja de la grieta. Repitió el proceso una y otra vez. La concentración necesaria para realizar tal hazaña era un talento poco común, incluso ante los Sidonet. Por fin quedó satisfecho. Levantó la espada con su empuñadura nacarada y la probó con un golpe. Su peso era perfecto, su filo más afilado que el cristal abisal. Era una espada capaz de atravesar el caparazón de un anciano leviadón. Podría cortar al mismísimo señor de la luz, Teclis, si llegara el caso. «Mi mayor obra», susurró. «Te llamaré Siltar, el cortador del sol». Los Sidonet pueden desconfiar de las motivaciones de los dioses elfos, sobre todo de su creador, Teclis, pero comparten la misma repulsión por el caos que sus primos Cainitas y Luminet. Las almas completamente entregadas a los dioses oscuros rara vez son cosechadas por los desgarralmas, ya que infectarían a cualquier huésped en el que se alojaran con la maldición de la locura furiosa conocida como Malachi. En un plano más amplio, los Sidonet comprenden que la victoria del caos significaría su auténtica perdición. Del mismo modo, los Sidonet aborrecen a las fuerzas de la muerte y sus planes de convertir los reinos y los mares en lugares estériles y sin vida. Las hordas de la destrucción son una presa más viable, aunque sus almas rebeldes rara vez se separan fácilmente de sus cuerpos musculosos. Hay 6 enclaves importantes Sidonet. En este libro de cuarta edición solo se nos habla de 2 de ellos, o más bien, de 2 lugares importantes para esta facción. Si queréis conocer los enclaves y sus peculiaridades,
podéis pasaros por el vídeo de facción de los profundos Sidonet. Así que ahora veamos qué tienen de importante estos dos lugares para los Sidonet. Los océanos de His son más brillantes y espléndidos que los de cualquier otro reino, repletos de arrecifes de corales multicolores y columnas geométricas que descienden desde la superficie hasta las fosas más profundas. Sin embargo, incluso en His, los mares tienen sus zonas impenetrables, lugares que ni siquiera la luz de Teclis puede iluminar por completo. Los Zitai huyeron al fondo del océano Gealus para evitar la ira de su creador, y allí fundaron refugios submarinos. El primero de ellos fue Gearrachi. Sin pertenecer a ningún enclave, este lugar sagrado es considerado un refugio para cualquier profundo, pero son los Ionrach quienes mantienen su temible guarnición. En los últimos tiempos, el supremo rey Volturnos ha decidido reunir aquí sus cónclaves y consejos, en lugar de hacerlo en la capital Ionrach de Brion, para demostrar que valora a todos los enclaves por igual. Existe una paz incómoda entre los Sidonet y sus primos Luminet, en quienes no confían y que se consideran a sí mismos los verdaderos hijos de Teclis. Aunque no ha olvidado los crímenes del Señor de la Luz, Volturnos busca preservar el status quo, consciente de que una guerra civil entre los elfos allanaría el camino para que los dioses del caos se hicieran con el poder absoluto. El gran erial de Axi siempre ha sido un lugar de fortaleza para los profundos, con sus aguas hirvientes pobladas por agresivas bestias marinas y sus costas repletas de almas que cosechar. Aquí se encuentra la capital del belicoso enclave Fuetan, Morgheile, así como muchas colonias fundadas por otras potencias de los profundos. Los océanos de la región son de naturaleza corrosiva, capaces de alcanzar temperaturas tan altas que pueden quemar la piel de los buceadores desprevenidos. Solo las bendiciones del mar aetéreo han permitido a los Sidonet prosperar durante tanto tiempo en un entorno tan peligroso. Sin embargo, con el ascenso de los Skaven y la devastación que los hombres rata han causado en el reino, los mares se están volviendo más mortíferos que nunca. Las flotas brujas Skaven emergen de su recién moldeado continente conocido como el Roer con alarmante regularidad, sondeando la costa y dragando los océanos en busca de señales de ciudades Sidonet. En respuesta, los Isaran de Fuetan invocan rituales para despertar la furia del océano, dando lugar a colosales encarnados de las profundidades que aniquilan todo lo que se atreve a traspasar sus aguas. Al igual que los portales del reino en tierra proporcionan caminos entre las extensiones de los reinos mortales, los remolinos permiten a los seres del mar recorrer distancias insondables en un abrir y cerrar de ojos. Estos pasajes son de suma importancia para los profundos Sidonet, ya que unen las lejanas colonias de su civilización. Cerca de ellos se encuentran las ciudades de los enclaves, envueltas en un manto de magia etérica que le permite sobrevivir en las profundidades. Algunos remolinos se encuentran lejos del océano, en lagos profundos o ríos caudalosos. Al viajar a través de estos portales, los Sidonet pueden adentrarse en el interior de la Tierra, confiando en el mar aetéreo para ocultar su presencia y cubrir su retirada. Aunque las costas son el principal terreno de caza de los profundos, ningún habitante de la Tierra está realmente a salvo de las falanges Sidonet. Soy Lothar, guardián de los libros del alma, y esta es la historia de mi pueblo. Es una historia de tragedia y dolor, pues nacimos en este mundo con la marca de los malditos. Los primeros Sidonet fueron criados por la mano de Teclis el Creador, que buscaba experimentar con las almas y la carne, como suelen hacer todos los dioses. Esa generación recibió el nombre de Zitai, que significa despertados en la lengua antigua. Debían anunciar el amanecer de una nueva civilización élfica, prueba viviente del genio del Iluminador. Pero Teclis quería más de sus hijos de lo que podíamos darle. Deseaba que lleváramos la gloria de un legado majestuoso que solo conocíamos como un sueño lejano, y demostramos ser incapaces de ello. Los Zitai percibieron el descontento de Teclis, lo que aumentó nuestra ansiedad, y sí,
nuestro resentimiento. No podíamos evitar ser lo que éramos, tampoco podíamos sofocar la oscuridad que se agitaba en nuestro interior. Tal oscuridad nació del sufrimiento. Slanesh, dios del caos, del libertinaje y archiatormentador de los elfos, se había alimentado de las almas de millones de seres cuando el mundo que fue encontró su perdición. Hinchado tras este bacanal, fue atrapado por un vengativo panteón élfico y encerrado en una prisión crepuscular. Allí, nuestro creador y sus aliados comenzaron a drenar la materia espiritual del vientre de Slanesh. Esta sustancia espiritual, los restos medio devorados y enloquecidos de seres muertos hacía mucho tiempo, se utilizaría para crear a los Citai. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de Teclis por purificar esta materia espiritual recuperada, se convenció de que aún quedaba algo de corrupción. Creía que esta mancha era la responsable del aspecto oscuro de nuestros antepasados. No pudo borrar las cicatrices del sufrimiento de las almas de los Citai, y esto avivó en él un terrible temor por lo que podríamos llegar a ser algún día. ¿Qué mayor horror puede haber para cualquier mortal que saber que su creador lamenta su diseño? Teclis había mirado en nuestros corazones y no había visto nada que valiera la pena preservar. Creía que éramos un error que solo podía rectificarse erradicando a los Citai, a todos y cada uno de ellos. Nuestros antepasados podían sentir el destino que nos esperaba, pero ¿dónde estaríamos a salvo del Señor de la Luz, cuya mirada lo traspasa todo? La respuesta se encontraba en los tomos que hablaban del antiguo panteón elfo. De esos dioses, solo uno resonaba en los Citai. Su nombre era Matlan, una deidad del océano. Muchas de las almas a partir de las cuales habíamos sido esculpidos habían rendido homenaje en su día al Señor de las Profundidades, y su recuerdo resonaba en nuestro interior. Matlan era despiadado, sí, pero también protector. No nos habría juzgado, ni nos habría obligado a soportar un mundo soleado al que no pertenecíamos. Era un dios digno de adoración. Matlan estaba muerto, por supuesto, pero incluso en la muerte, un dios puede tener poder. Un credo olvidado hace tiempo puede ofrecer la salvación, y así los Citai decidieron seguir el camino del Señor de la Tormenta y el mar. Nuestro pueblo huyó a las aguas más profundas de His. La huida fue larga y dura. Solo la magia evitó que nuestros pulmones estallaran, rituales arcanos que nos enseñó el mismo Dios que ahora buscaba nuestra destrucción. Aún así, muchos murieron congelados o fueron devorados por bocas hambrientas. Nuestro escaso número se redujo. Muchos comenzaron a pensar que el refugio estaba fuera de nuestro alcance. Pero los cristales más resistentes se forman bajo una presión insoportable. Los Citai no se rendirían a la desesperación. Hacerlo habría sido ceder a la voluntad de nuestro despiadado creador, y eso nunca lo haríamos. Los siglos que siguieron a nuestra huida de Teclis fueron los más sombríos. Agotados, los Citai se vieron reducidos a refugiarse en un puñado de cavernas submarinas sin luz. Nuestros antepasados soportaron una existencia dura, con poca comida y sin comodidades. En aquellos días, la magia Idonet era frágil y apenas impedía que los profundos sucumbieran a las presiones aplastantes de nuestro nuevo hogar. Los magos más consumados de los Citai, aquellos que más tarde sentarían las bases de la mística orden Ysaran, buscaban desesperadamente un medio para expandir y mejorar nuestro dominio de las aguas más profundas. En el silencio de este entorno extraño, por fin encontramos una cierta paz, un reconfortante entumecimiento. Nos sumergimos en ese vacío y nos fundimos con él, acallando las emociones atormentadas que había en nuestro interior. A lo largo de los siglos, refinamos nuestros sentidos más allá de la vista y el olfato. Aprendimos a detectar las mínimas ondulaciones de presión que precedían al rápido ataque de un depredador. Navegamos por las rápidas corrientes de las aguas superiores, explorando los límites de nuestro nuevo hogar. Los Ysaran incluso aprendieron a percibir el resplandor del alma de los seres vivos a grandes distancias. Esta última habilidad resultaría vital para nuestra supervivencia. Con el paso de los años,
se hizo cruelmente evidente que una maldición se cernía sobre los hijos de las profundidades. La mayoría de nuestros descendientes eran frágiles y pocos sobrevivían más allá de la infancia. Sus almas eran escasas y marchitas, incapaces de sostener la vida. Los elfos no son una raza fecunda. Con tan pocos nacimientos, nos enfrentábamos a una extinción lenta pero segura. Los Izaran buscaron durante mucho tiempo una solución a nuestro malestar y solo encontraron una: cosechar los espíritus de los seres mortales y trasplantar esa materia etérea a los Iduneth enfermos o caídos. Esto se convirtió en la necesidad fundamental de nuestro pueblo. Nos convertimos en depredadores, cosechando las almas de los vivos e infundiendo esa esencia en los cascarones marchitos que eran nuestros parientes. Con el tiempo, nuestra sociedad se dividió en tres pilares que reflejaban nuestra sombría realidad. Los más numerosos eran los Namarti, los marchitos del alma, nacidos malditos y sin ojos. Aunque físicamente fuertes, resultaron ser criaturas de corta vida y limitadas, totalmente incapaces de dominar las sutilezas del intelecto y el liderazgo necesarios para que la civilización Idoneth prosperara. Así fue como el gobierno de los enclaves se entregó a la clase militar aqueliana, mientras que los asuntos arcanos serían atendidos por los Izaran. Los nacidos con almas intactas guiaron a los profundos hacia una nueva era. Se dice que la luz de la linterna ocariana podía atravesar incluso el negro corazón de Hugo para revelar los secretos que albergaba en su interior. Este radiante artefacto, creado por Teclis durante la era de los mitos, se utilizó para iluminar la grasienta oscuridad de la garganta de Slanesh, permitiendo a los dioses elfos sacar a la luz los espíritus atormentados que estaban atrapados en su interior. Cuando huyeron de Teclis, los Zitai confinaron la linterna y se la llevaron consigo, sabiendo que, si no lo hacían, su luz podría enfocarse para localizarlos. En los largos años transcurridos desde entonces, la linterna ha cambiado de manos varias veces, pero ahora descansa una vez más al pie de la fosa abismal conocida como Sardanoi, carbonizada y dañada, pero aún intensamente poderosa. En un breve lapso de tiempo, según los estándares elfos, los Iduneth expandieron las fronteras de su naciente dominio a través de los océanos de los reinos. Primero, conquistaron los imperios marítimos que los amenazaban, los Merwin, los Keltar y los odiados Abolones. Tomaron todas las almas que pudieron de sus enemigos derrotados. Cualquier sentimiento de culpa que los nobles Zitai sintieran tras cada masacre se disipaba rápidamente cuando los métodos de recolección de los Izaran daban sus frutos. Estas conquistas fueron posibles por dos razones. En primer lugar, la creación de la clase inferior Namarti permitió a los Iduneth librar guerras a mayor escala que antes, utilizando formaciones de rápido movimiento. Creados a partir de desechos espirituales, los Namarti sin ojos nunca serían considerados iguales a las clases dominantes Izaran o Aqueliana, pero podían luchar y con su extraño sentido ciego quizá estaban más en sintonía con el océano que cualquier Idoneth. Se les empleaba como constructores, trabajadores y guerreros, y la mayoría aceptaba su destino con resignación. Pero fue el creciente poder de la magia Izaran lo que realmente impulsó el crecimiento militar de los Idoneth. El océano esconde todo tipo de horribles depredadores, desde anguilas con mandíbulas como linternas y enjambres de peces desolladores que destrozan la carne, hasta gigantescos cefalópodos que atrapan a los barcos con sus garras succionadoras y los arrastran hasta el fondo del mar. Durante la desesperada huida de los profundos y en los años posteriores, estas bestias marinas se cebaron libremente con los desprevenidos Idoneth. Sin embargo, con el tiempo, los Izaran desarrollaron formas de transformar estas amenazadoras criaturas en activos vitales. El hecho de que los profundos seleccionaran a sus bestias de combate favoritas entre las especies que más habían matado a los de su propia especie dice mucho de su carácter. El Alopex, la anguila colmimora, el leviatán destructor de barcos. Ahora los enemigos de los Idoneth aprenderían a temer la visión de estos depredadores alfa como ellos lo habían hecho en su día.
Es deber de los embailores domesticar a las bestias del océano y supervisar su entrenamiento como monturas de guerra o bestias de carga. Los miembros de este grupo especializado de Isaran son tan severos y despiadados como cualquier capitán de incursión aquiliano. Sus presas son sometidas no solo mediante la brutalidad física, sino también mediante el uso de astutos encantamientos y el yugo del control mental. A las criaturas más peligrosas incluso se les extirpan los ojos para que tengan que depender de sus otros sentidos y de la guía de un cuidador aquiliano para buscar a sus presas. Los embailores no se ocupan únicamente del entrenamiento de las bestias de guerra, aunque esta sea quizás su tarea más importante. Cada enclave tiene su propia colección de bestias vinculadas de las que los embailores son responsables, y cada criatura cumple una función vital. Por ejemplo, a los peces luminiscentes se les enseña a nadar en patrones geométricos, formando avenidas de color para iluminar los enclaves. Los peces drill que perforan las rocas ayudan a expandir las redes de cuevas marinas de los Sidonet, y la sangre fundida de los fuyadones se canaliza para alimentar las forjas de la grieta. Los Sidonet no se recuperaron rápidamente de las pesadillas que habían sufrido, pero eran resistentes. Las viviendas cavernosas se convirtieron en fortalezas de coral, que a su vez se convirtieron en las primeras ciudades enclave. El número de elfos marinos se estabilizó, reforzado por las almas tomadas durante las victorias sobre los imperios rivales de las profundidades. Con esos enemigos destruidos, se vieron obligados a buscar más lejos el material para las almas. Esto lo llevó a las tierras de arriba, donde abundan los mortales. Los Sidonet trajeron el mar con ellos. La misma magia que les había permitido sobrevivir bajo el agua se utilizó ahora con fines bélicos en tierra firme. Los sacerdotes Isaran se unieron a las bandas guerreras aquilianas en sus incursiones, invocando un manto de hechicería marina que obstaculizaba al enemigo. Aturdía las mentes y ralentizaba los reflejos de sus adversarios, al tiempo que otorgaba a sus propios guerreros la ventaja de luchar en un entorno totalmente adecuado a sus habilidades. Esa magia también tenía otro propósito: erosionaba los recuerdos como la arena arrastrada por la marea. Las partidas de incursión de los Sidonet podían cazar sabiendo que no habría persecución, ya que no quedaría ninguna prueba de su presencia, salvo la niebla helada y el brillo resbaladizo del agua del mar. Como resultado de su reverencia por el mar, la cultura de los profundos llegó a reflejar dos facetas opuestas, tanto de los océanos como del dios muerto Matlan, cuya memoria conservaban respetuosamente. Un océano en calma parece opresivamente tranquilo, como un depredador al acecho. El oscuro espejo de su superficie oculta las turbulentas corrientes que se retuercen bajo él, esperando el momento oportuno para descargar su furia. La inmensidad del océano y sus secretos es suficiente para robar la cordura de un mortal. El camino del mar, también conocido como Kir Labrai, invoca los poderes enervantes de lo pelágico tanto como medio defensivo como forma de desestabilizar a los enemigos de los profundos para poder acabar con ellos más fácilmente. Los Isaran canalizan estos poderes cuando cubren los terrenos de incursión de los Sidonet con nieblas oscuras, cuando borran los recuerdos de sus enemigos y cuando protegen sus sagrados arrecifes, los coros de almas, contra aquellos que quieren erradicarlos. Casi desde los albores de su civilización, Kir Labrai ha sido la filosofía dominante de los profundos, ya que en el silencio y la soledad han encontrado una relativa seguridad, pero ahora muchos Sidonet creen que la época de la prudencia ha terminado y que es necesario adoptar una doctrina más despiadada. Pregunta a cualquier Idonet, o de hecho a cualquier mortal que haya surcado las rutas oceánicas, y te dirá que ningún poder, ya sea sobrenatural o de otro tipo, es igual al del mar. En su furia, el océano puede levantar un pesado galeón que pesa muchos cientos de toneladas y lanzarlo por los aires hasta estamparlo dejando sus restos flotando. Sus olas pueden llegar a tierra firme para arrastrar una ciudad y a sus habitantes al olvido, o abrir heridas horribles en una costa que ha permanecido intacta durante milenios. Yo mismo he sido testigo de cómo un torbellino abismal
devoraba a 1000 de mis congéneres en cuestión de segundos, arrastrándolos hacia un destino frío y oscuro. Esta es la fuerza arrolladora, casi malévola en su deseo de destruir, que los Sidonet canalizamos cuando deseamos ver a nuestros enemigos no solo muertos, sino completamente borrados de los anales de la historia. Esta es la filosofía de Kir'Nadar, la antítesis de la moderación. Los que abrazan el camino de la tormenta no se andan con rodeos, engaños o motivos ocultos. Siempre están en movimiento, como arrastrados por una corriente implacable. La venganza y el derramamiento de sangre son todo lo que anhelan. De hecho, algunos de mis parientes más prudentes consideran que los seguidores más fervientes de esta ideología están a un paso de sucumbir a la furiosa locura conocida como Malachi. La verdad es que los seguidores de Kir'Nadar no son simples berserkers. Luchar como lo hacen se consideraba antes una anomalía entre los de nuestra especie, que nos inclinamos naturalmente por el engaño y el sigilo en lugar de la fuerza bruta. Muchos de ellos no nacieron con tal furia, sino que fueron empujados a ella por el dolor o la desesperación. Sus líderes son conocidos como Icones de la Tormenta. A menudo son guerreros de un enclave cuyo coro de almas ha sido destruido, con lo que el legado y el conocimiento de su pueblo han quedado completamente borrados. Tales tragedias se han vuelto demasiado comunes. En estos tiempos hay muchos aquelianos traumatizados, e incluso algunos Isaran dispuestos a abrazar el Kir'Nadar. Entre los enclaves más belicosos, incluidos los Fuetan y los Mayaneats, se ha convertido en la forma de pensar dominante. La apreciada soledad de los Sidonet hace tiempo que dejó de garantizar la seguridad, insisten estas almas belicosas. Nuestra presencia es conocida y ojos hambrientos se vuelven hacia los reinos marinos. Es hora de no defender, sino de atacar. Es un sentimiento poderoso. Incluso yo, que he alabado el cauteloso camino del Kir-Labrai desde que tengo memoria, puedo ver la lógica que hay en ello. Muchas de estas almas agresivas han dado su apoyo al supremo rey Volturnos y a su plan de agitar la esencia elemental del océano para provocar un movimiento violento. No es solo la nueva generación la que ansía la acción. He conversado con espíritus Fidai en varios coros de almas que también anhelan venganza. Aceptarían con entusiasmo su propia perdición, si eso significaría poder desatar una venganza final contra los enemigos que nos acechan. La tarea de liderar las incursiones espirituales recae en los aquelianos, la casta guerrera, nacidos con el alma intacta y endurecidos por el riguroso régimen marcial conocido como Asidrazor. Esta conducta no solo implica un entrenamiento físico extremo, sino también el estudio de teoremas estratégicos y una estricta disciplina ascética que garantiza que estos Sidonet pueden luchar en las condiciones más adversas e imaginables. Los estudiantes aprenden a dominar las armas tradicionales elfas y las formas marciales, participando en brutales simulacros de batalla dirigidos por los Drizorai, sus instructores de mirada severa. También se hace hincapié en las tácticas de caballería, aunque adaptadas a la cultura submarina de los profundos. Los Sidonet entran en combate a lomos de bestias agóticas en lugar de caballos, cabalgando sobre el flujo del mar etéreo hacia la guerra, para que sus monturas puedan luchar como si estuvieran en su hábitat natural. La educación aqueliana no se centra únicamente en cuestiones bélicas. Si superan la prueba final de resistencia del Ma'ir, los graduados habrán alcanzado la cima de la excelencia marcial. Al haber ganado los privilegios de la nobleza, se convierten en algo más que simples señores de la guerra. En ello reside la gloria de los antiguos Fidai. Los aquelianos ocupan casi todos los puestos de poder en la sociedad Idonet, salvo aquellos que requieren conocimientos arcanos, que en cambio están en manos de los sabios Isaran. Estos dos grupos compiten constantemente por la influencia política en los salones de los grandes enclaves. Sin embargo, en el campo de batalla, el mandato aqueliano es incuestionable. Si pueden demostrar su habilidad y audacia en el transcurso de múltiples incursiones espirituales, los nobles aquelianos pueden ser elevados a reyes y reinas de los enclaves. Tal título conlleva la inmensa responsabilidad de salvaguardar el futuro de los Sidonet. Son estos monarcas
quienes eligen dónde y cuándo atacarán las falanges de los profundos. A menudo lideran estas incursiones en persona y solo ocasionalmente confían la responsabilidad a un aqueliano de menor rango, más raramente a un agente de los Izaran. Cuando dan una orden, lo hacen con el peso de la ley detrás de sus palabras. Rechazar un decreto real de un aqueliano es perder la vida. La clase Namarti constituye la gran mayoría de la población de un enclave y sin embargo casi no tiene voz ni voto en las decisiones políticas o militares de esa colonia. Se trata de la muchedumbre de los malditos por el alma, nacidos espiritualmente desfavorecidos y por lo tanto considerados de segunda clase por los, entre comillas, verdaderos Idonet. Realizan las tareas más duras y desagradecidas para los enclaves, incluyendo luchar como tropas de primera línea. Nacidos no solo sin pelo, como todos los Idonet, sino también sin ojos, viven menos que sus parientes. Obligados a depender de otros sentidos para sobrevivir y luchar, poseen notables habilidades de detección. Pueden percibir cambios repentinos en la presión del agua y sentir el revelador zumbido voltaico de la sangre de una criatura bombeando en sus venas. Estas habilidades innatas, combinadas con la agilidad de los elfos, los convierten en guerreros superlativos. La mayoría de los aquelianos ven a sus soldados Namarti como poco más que armas que se pueden usar y desechar según sea necesario. Sin embargo, hay otros que reconocen que solo los caprichos de la fortuna les impidieron compartir el mismo destino. Estos comandantes tratan a sus tropas esclavas con más respeto, aunque nunca pueden deshacerse de la sensación de inquietud que sienten en presencia de los taciturnos soldados sin ojos. Nosotros, los Izaran, somos los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos palpitantes de los Idonet. En nuestras manos está el destino de nuestro pueblo. Solo nosotros somos capaces de manipular el alma mortal para infundir vida a la forma inanimada de un Idonet nacido con la maldición. Somos pocos en comparación con los Namarti o los aquelianos, ya que nuestro arte no es fácil de dominar, ni siquiera para los elfos de larga vida. En cuestiones de guerra y política, dejamos que la nobleza marcial tome la iniciativa y solo buscamos el poder cuando estamos seguros de que nuestra propia línea de actuación es vital y correcta. No compartimos su ansia de gloria, ni en realidad su dinamismo y audacia. Sin embargo, sin nuestro control del mara etéreo, el sueño de los Zitai habría perecido hace mucho en la oscuridad. Los profundos que poseen la chispa del potencial mágico son separados al nacer por los escudriña-almas y marcados como Izaran para asistir al Tuskol, un templo de aprendizaje. A continuación, se identifican las habilidades individuales, ya sea que el Idonet posea un talento innato para forjar grietas, domar bestias, construir arquitectura coralina u otra especialización arcana. Cada disciplina requiere, de alguna manera, la manipulación del mara etéreo. Los invocamareas son los verdaderos maestros en esto, pero todos los Izaran poseen cierta habilidad, acompañando a los aquelianos en sus incursiones y asegurándose de que el océano sobrenatural les permita luchar en tierra con la misma gracia sobrenatural con la que lo hacen bajo las olas. Muchos Izaran se especializan en la manipulación del alma, siendo los desgarralmas particularmente hábiles en cosechar el ánima de los recién asesinados y utilizar la materia espiritual para resucitar a los Namarti. La tarea de mantener los sagrados coros del alma recae en la Orden Izaran, conocida como los Guardianes del Alma. Estos repositorios contienen las almas de los Idonet fallecidos hace mucho tiempo, incluidas las del legendario Zitai, y son de suma importancia para la sociedad de los profundos. Los arrecifes de almas son lugares de oración y santuario que protegen a los Idonet caídos de las depredaciones de los dioses del caos. También son vitales para la defensa de los enclaves, ya que si una ciudad Idonet se ve amenazada, sus sacerdotes Izaran pueden invocar a las almas de los Zitai para que resuciten a los Eidolones de Madland y otros guardianes espirituales para protegerla. Los arrecifes de almas son tan venerados
que un reciente decreto de por turnos, en el que se pedía a los guardianes del alma que arriesgaran las almas de los Fitae, se encontró con una gran resistencia. Sin embargo, bajo la guía de Mazaela, oráculo del abismo, el poder del coro de almas está siendo ahora desviado para llevar a cabo rituales para despertar, dar forma y furia a los terroríficos encarnados de las profundidades. La transferencia de un alma no era una tarea fácil. A veces, pensaba Walid, era como intentar volver a meter el contenido de un huevo roto en su cáscara. Este espíritu en particular se resistía a su control, buscando cualquier oportunidad para escapar con la desesperación irracional de un animal presa del pánico. El sacerdote del alma apretó los dientes, abandonando su delicada cautela. Atrapó la brillante esencia con su mente, invocando cadenas de oscuridad líquida para sujetarla y arrastrarla hacia el cuerpo tendido que yacía en el altar de coral ante él. La luz se hendió en el torso de la pálida forma, y la criatura que yacía allí en silencio ahora comenzó a convulsionarse. Su rostro sin ojos se retorció en agonía. Después de mucho tiempo, los espasmos cesaron. Agotado, Walid colocó la palma de la mano sobre el pecho del guerrero Namarti, sintió el débil latido del corazón y suspiró aliviado. Pronto estaría listo para luchar. «Debería descansar un rato», dijo Igerda, con voz tan cansada como él se sentía. Su compañera Isaran se acercó, remangándose las mangas de su túnica tejida con algas. Tenía los ojos hundidos, parecía tan cadavérica como cualquiera de los Namarti heridos. «Unos momentos, entonces», dijo él. «No más. Hay más que necesitan el injerto de alma. Muchos más». Igerda asintió, pero él podía sentir su agotamiento. «¿Cuántas vidas hemos perdido por una ganancia tan insignificante?», preguntó ella. «¿Cuántas almas han sido destruidas para que podamos lanzar un puñado de ciegos contra las lanzas de nuestros enemigos?» Walid suspiró. «Hacemos lo que debemos para sobrevivir». Igerda hizo una mueca de dolor. «Me pregunto cuánto tiempo bastarán esas palabras para justificar lo que hemos hecho. Nos decimos a nosotros mismos que este es el único camino. Quizás la verdad es que es el más fácil, y al elegirlo e ignorar todas las demás posibilidades, solo hemos demostrado que el iluminador tenía razón. Quizás somos las criaturas crueles y despiadadas que él creía que éramos. ¿Es esto todo lo que hay para nosotros, Walid? ¿Todo lo que habrá siempre?» Mientras Walid permanecía allí, en aquella cámara llena de almas robadas, se dio cuenta de que no tenía respuesta.